Mañana, último tramo de Doblan las Campanas y tenemos una entrevista, como habíamos anunciado más temprano, sobre las elecciones que estuvieron sucediendo ayer en Estados Unidos. Ya estamos en comunicación con Alejandro Rascovan, analista internacional del Laboratorio de Políticas Públicas. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Nos escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias por el momento, por el tiempo para atendernos. Por favor. Te queríamos consultar, para empezar, las primeras impresiones que dejó el resultado de ayer. Eh, Ganó Trump y ganó muy bien. Sí. Ganó por mucha diferencia y ganó el voto popular. Eh, no sé todavía qué elecciones podemos ir sacando, pero ganó muy claro. Digamos, algo que parecía que era más parejo, no lo fue. En todo caso, creo que hay diferentes líneas. Digo, está la línea del cuestionamiento a lo que fue el gobierno de Biden. Hay una línea también de rever qué pasa con estos espacios centristas Mm. que intentan ser progresistas en lo social, cultural y llamémosle muy mainstream, muy institucionalistas, muy capitalistas, neoliberales en lo económico. Podemos poner como correlato Macron en Francia, digamos, el primer obamismo, etcétera. Es decir, ¿qué pasa ahí? Eh, la figura de Donald Trump, evidentemente, es una figura muy atractiva, más allá de muchas cosas, y también creo que nos ayuda, entre comillas, a despejar la X, así trayendo una metáfora matemática, en términos de qué es lo que los electorados consideran relevantes y no relevantes. Entonces, Trump puede ser horrible como persona, todo lo que dijo puede haber sido horrible, puede que esté destruyendo la democracia norteamericana, sí, pero para mucha gente cree que le va a mejorar la vida, el cotidiano. Hay un porcentaje que lo votó por fascista, es muy probable. Eh, pero da la sensación de ser un voto sobre la base de la expectativa de estar mejor, Sí. Ah, y, sin mucha, sin mucha vuelta. y ahí Alejandro, porque también lo charlábamos y lo comparábamos un poco con el triunfo de Milei en términos de que, y era uno de los ejes de la campaña de Trump, esto de decir cómo estaban hace 4 años y cómo están ahora, en términos de cuando él dejó el gobierno y del proceso de Biden, y que ese es uno de los ejes centrales, no solamente en Estados Unidos, Mira, sino en la política en general, de la gente con lo que vos decís, un mejor pasar, un querer un bienestar, una sí, con esperanza. algunas diferencias, porque el Sí, gobierno de Biden fue una buena gestión en lo económico sí, que estaba recuperando, pero los procesos llevan tiempo. claro, claro. En algún punto es el equivalente a Milei disfrutando hoy los dólares que no por las obras, la obra del gasoducto que hizo el kirchnerismo, digamos. Mm. Eh, un tipo que no cree en la obra pública, cuyo gobierno va a ser ampliamente beneficiado por la obra pública. Eh, en todo caso, también marca en un espejo, obviamente, que nos hace quedar mal, pero marca los límites de ser oficialista con inflación. Sí, claro. Y después también nos interesaba conversar, más allá de cómo esto repercute en la política interna de Estados Unidos, cómo esto va a repercutir en la política, que es, creo que, donde están más puestos los focos, la política internacional de Estados Unidos. Y no, podemos conversar después de más en América Latina también, o cómo repercute en Milei, pero creo que el eje central podría ser en lo bélico de que trae Trump en la discusión de política internacional. El conflicto Rusia-Ucrania, la situación en Medio Oriente. ¿Cómo crees que ahora se empieza a mover ese tablero con un triunfo de Trump? Mira, a ver, el primer Trump no tiró ninguna bomba, digamos, fue el presidente tal vez menos bombardístico en la historia de Estados Unidos de los últimos años. Lo fue, pero lo fue en mucha menor medida que Obama, en mucho menor medida que Bush hijo, en mucha menor medida que el primer Clinton, digamos, y que el segundo ya con la aparición de la OTAN en Yugoslavia. Em, Da la sensación de ir de nuevo en un doble proceso. Por un lado,
Trump se para como alguien opositor al propio orden que Estados Unidos generó post Segunda Guerra Mundial, el orden, llamémosle, institucional liberal. Eh, la ONU, el FMI, todas esas organizaciones con ese armado internacional y con un backup, digamos, de valores a ser expandidos en la medida de lo posible. Se intentó de una forma durante la Guerra Fría, se intentó de otra forma post-Guerra Fría. Y eso acompañado con capitalismo, digamos, capitalismo, democracia, instituciones como un mismo pack, y vendido después por Hollywood y procesado por la cultura, digamos, expandida al resto del mundo. Trump parece ir en contra de una parte de eso. La pregunta es si eso pone, entre comillas, en jaque, en riesgo también el lugar de preeminencia de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos tiene su preeminencia también porque tiene ese orden institucional. Entonces yo no creo que, digamos, Trump, que se posiciona más como un nacionalista, un ultranacionalista en algunas cosas, sea quien destruye la primacía norteamericana en el mundo. Pero evidentemente pone en jaque ese sistema que es el que le permite a Estados Unidos la primacía. Habrá que después ver los vínculos especiales que tenga con Putin y cómo esto repercute en Ucrania. Da la sensación de que el principal enfrentamiento de Trump, por lo menos en lo económico y quizás en alguna parte discursiva, vaya a ser con China. Que de nuevo los malos de siempre, con los cuales no pasó nada, aparezcan en el radar: Irán, Corea del Norte, digo, vuelve a aparecer. Y a Irán, a Corea del Norte le viene bárbaro Trump, porque es como el enemigo perfecto, todos hacen barullo y todos ganan, digamos. Mientras nadie se mate, todos ganan. Eh, Queda la duda de qué va a pasar con Israel. Por lo que trascendió, yo leí en diferentes medios, en teoría Trump ya había hablado con Netanyahu diciéndole: mira, si yo gano, esto tiene que ordenarse rápidamente, veremos hasta dónde va. Y ves ahí una Y sobre apertura de... Latinoamérica, históricamente, de los últimos años, los republicanos se interesan menos Sí. por la política latinoamericana. Quizás esto es malo para Milei, bueno para Lula. Eh, y en todo caso, el conflicto va a seguir estando con México en relación a la frontera sur y digamos, al control de la frontera sur. La política norteamericana hace muchos años es una política, sin importar si es Obama, si es Biden o Trump, es una política muy reaccionaria en relación a la frontera sur, de mucha violencia, de centros de detención y de una incapacidad de rever los efectos de la propia política norteamericana en Centroamérica, que produce una cantidad de migrantes desesperados en ir y cruzar. Sobre todo hay que ver acá cómo se lleva con la nueva presidenta mexicana, con quien tiene una posición política muy Sí. diferente, en relación a que México es quien resultó una especie de espejo de Turquía, digamos, en Europa, una especie de un estado buffer, es decir, México absorbió, marcado por Estados Unidos, una parte muy grande de la presión migratoria, de formas legales y de formas ilegales. De formas legales, con campos de concentración, siendo México un país que deportó muchísimos más inmigrantes ilegales que Estados Unidos, y también con cierta permisividad que tiene el Estado mexicano e incapacidad que tiene el Estado mexicano de regular el crimen organizado transnacional y el rol que cumple también como un regulador del territorio de frontera. Sí, y a su vez también un Estado mexicano que viene de hora de finalizar el proceso con AMLO, de un crecimiento y una expectativa de crecimiento en términos de PBI de este año y el año que viene. ¿Cómo ves esa relación Estados Unidos y México y A también ver, México de cara a Latinoamérica? es que son dos puntos, o sea, México y Estados Unidos son los principales socios comerciales el uno del otro. Sí, Es muy probable que esto siga así. Es probable que el vínculo entre México y Estados Unidos sea bueno. La pregunta es cómo va a funcionar México con esa ola de migrantes que atraviesa su país, pues la gran cantidad de migrantes no son mexicanos, que entra a su país, que atraviesa su país para entrar a Estados Unidos. El lugar que ocupó México hasta ahora, incluso durante AMLO, fue, creo yo, poco beneficioso para las personas más débiles, en este caso los migrantes, las mujeres, la familia, los niños. Fue bastante lastimoso. ¿Se puede rever eso? ¿Puede este gobierno nuevo mexicano tener otra política en relación a la migración?
y en todo caso utilizar parte de esos recursos de tener una buena gestión económica para absorber parte de esa presión migratoria también, en términos sociales, en términos de, digamos, gente que se está escapando de la Sí. peor situación de la vida. Digo, pues si no, nos ponemos en el lugar de esto es un problema para los Estados-nación. Y el verdadero problema es que esta gente que vive su vida de una forma horrenda, que se tiene que escapar de situaciones de violencia brutales y que lo único que les queda es ser, digamos, carne de cañón de los grupos organizados transnacionales más violentos del planeta, como son las mafias mexicanas, para intentar entrar a Estados Unidos, para tener un laburo de mierda que va a ser igual mejor a la situación donde venían originalmente. Claro. Si ese no va a ser el eje de la política mexicana, vamos a ver un continuismo. No lo sé. Y después, bueno, nos metemos un poco con Argentina en cómo impacta esto en Argentina, porque bueno, bien lo decías vos, la política en los últimos años estadounidense con respecto a Latinoamérica ha disminuido, pero el gobierno argentino en este caso estaba esperando un triunfo de Trump, con una expectativa desde un ingreso de dólares, desde comerciar con el país y también hasta en términos de un alineamiento ideológico. Pero ¿cómo crees que realmente impacta esto en nuestro país? No lo sé. En términos ideológicos, digamos, todo se va a adaptar a lo que Milei Sí, diga. Justo hace un ratito estaba viendo el tuit de Milei diciendo Trump es peronista, es lo peor y no es liberal, y es un desastre y es horrible. Un tuit de 2017. Y ahora están diciendo, no sé, vi que parece que tiraron fuegos artificiales en la Casa Rosada ayer. Es decir, se va a adaptar a lo que la retórica del gobierno haga, que hoy es, digamos, como vimos hace 20 días, digamos, hace 3 semanas, Estados Unidos votó en contra de Estados Unidos en relación a los derechos de las mujeres y estuvo bien, y 10 días después votó en contra de Estados Unidos en relación a Cuba y echaron a Mondino, que quizás tenía que haber sido echada mucho antes porque era una canciller horrible. sí. Pero digo, eso se va a adaptar ahí. Y después va a depender si le baja, digamos, si la administración de Trump, a Trump le importa tres velines, Argentina, a Milei y todo eso. Ahora, si la administración Trump va a favorecer un buen vínculo con el FMI, un buen vínculo con, digamos, con los actores que tienen el capital para que puedan invertir capital en Argentina, cosas así, puede llegar a beneficiar la macro de este gobierno que cree que arreglando la macro funciona todo bien. Puede funcionar toda la macro y que mañana es un levantamiento social también, porque la situación, digamos, de la micro es muy mala. Entonces, la macro puede andarle bárbaro, puede volver a seguir bajando el riesgo país, puede pasar todo eso. Y que incluso, no sé, lo que pasó hoy, que devaluó Brasil, no sé cuánto se devaluó el real, se devaluó el peso mexicano. Esos dos países vuelven a entrar en alguna crisis, también va a haber una crisis en Argentina y hoy el gobierno, el Estado argentino no puede afrontar ningún tipo de crisis. Claro. Está todo abierto. Está todo bien. Alejandro, muchas gracias por estos minutos con Trinchera para intentar entender un poco qué Espera pasa. que no te escucho ahí. ¿Ahí me escuchás? Hola, hola. Alejandro. Hola, ¿nos escuchás? Hola, hola. No, Nos perdió. ahí vamos a intentar tomar conexión de nuevo, pero bueno, agradecerle a Alejandro por estos minutos con Trinchera para intentar entender qué está pasando. Ahí está, Alejandro, ¿ahí nos escuchás? Ahí, te estábamos despidiendo, gracias por estos minutos con Trinchera e intentar entender Pero por favor, un gusto y perdón el problema técnico. No pasa nada. nada. Gracias por pasarte por acá y siempre los micrófonos abiertos para cualquier conversación. Perfecto, un abrazo. Ahí pasaba Alejandro Rascón, analista internacional del Laboratorio de Políticas Públicas, para hablar, bueno, de esto. Va a quedar el recorte en YouTube igual, para quienes quieran escuchar un poco sobre, bueno, lo que son las primeras aproximaciones que nos deja el resultado de la victoria de Trump en las elecciones que se celebraron el día de ayer en Estados Unidos. Así es, y para seguir profundizando, como siempre, recomendarles Marcha Gigante los sábados a las 10 de la mañana para el ratito que nos tomamos en Trinchera para estos temas, dedicarle un mayor tiempo y un mayor análisis, como siempre. Y nosotros ya pisando las 12 nos vamos a ir con un poco de música para volver con el cierre de este fantabuloso programa.